Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando en esta sesión de la norma ISO 45001, 2018, segunda actualización. Vamos a estar hablando de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo basados en esta normatividad de ISO. Bueno, muy bien. Estamos acá en la presentación. Está contigo que no te dejas. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, ISO es la Organización Internacional de Normalización. Las normas ISO pues son de aplicación voluntaria, ¿bien? Como ya lo habíamos hablado también acerca del ICOMTEC, es una entidad colombiana sin ánimo de lucro que lo que busca es brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Perdón, aquí teníamos un pequeño problemita aquí con el audio. Muy bien. Si ya lo hemos visto en la sesión anterior, vamos a continuar. El objetivo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Pues esto sí, ya muy sencillo, es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades que se gesten desde seguridad y salud en el trabajo. Bien, veíamos que en calidad el objetivo principal es la satisfacción del cliente. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con que el objetivo es prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que realizan nuestros trabajadores y proporcionar lugares seguros y saludables. Bien, este es el objetivo principal de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se busca eliminar los peligros, minimizar los riesgos, tomando medidas de prevención y de protección eficaces. Para tener presente, las medidas de prevención son aquellas que están encaminadas a evitar la ocurrencia de eventos no deseados y las medidas de protección son aquellas que se activan una vez ocurre un suceso no deseado con la finalidad de mitigar la consecuencia. ¿Bien? Entonces, es el objetivo principal de un sistema de gestión, prevenir que ocurran eventos y que si ocurren los eventos estemos preparados para reaccionar de tal manera que se evite la ocurrencia de lesiones o deterioro de la salud de nuestros trabajadores, como garantizando un ambiente de trabajo sano y seguro. Factores de éxito de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice acá que el éxito depende del liderazgo, el compromiso y la participación de todos los niveles y funciones de la organización. Este pues es, al igual que en calidad, es algo que necesitamos, que realmente haya un compromiso por parte de la dirección, pues porque serán ellos quienes nos van a dar los recursos para la implementación del sistema, pero también necesitamos la participación de todos los niveles. Bien, Ecopetrol particularmente tiene un lema muy bonito y dice HSE somos todos. Y la base o uno de los principios para que tenga éxito el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que todos los niveles participen de esto. La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión, su eficacia y su capacidad para lograr los resultados previstos depende de varios factores claves. ¿Sí? Entonces, el liderazgo, compromiso, la responsabilidad de la rendición de cuentas de la alta dirección. Aquí nos está hablando específicamente de la alta dirección, que la alta dirección esté comprometida, lidere, tenga claras sus responsabilidades y asimismo rinda cuentas sobre sus acciones en la implementación de este sistema. También nos habla de que la alta dirección debe promover una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En la realidad, muchas veces lo que nosotros vemos es que las acciones en seguridad y salud en el trabajo pueden, de alguna manera,
parecer que van en contravía de la productividad. ¿Por qué? Porque desde seguridad y salud en el trabajo muchas veces nosotros, digámoslo así, si no se cumplen con las condiciones de seguridad, podemos llegar a detener o a demorar la ejecución de una actividad, hasta tanto no se garantice que la actividad es segura para quienes van a intervenir. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dice es que siempre debe primar, o sea, que ese es un factor de éxito, siempre debe primar ese aseguramiento, ¿sí? A través de una cultura de la organización por encima de otras cosas que se puedan llegar a presentar, ¿sí? Pero que siempre vamos a tener que la alta dirección apoye esos resultados, que la alta dirección es partícipe de que se genere esa cultura dentro de la organización. Otro pilar es la comunicación, ¿sí? Vamos a estar mirando que, así como en calidad, nosotros debemos acá tener un plan de comunicaciones y que es supremamente importante la participación de los trabajadores, ¿bien? La asignación de recursos necesarios, porque pues evidentemente si no se generan recursos, pues no va a haber un plan de trabajo que se pueda desarrollar de forma adecuada y por lo tanto no vamos a tener el resultado de los objetivos que esperamos. Que las políticas de seguridad y salud en el trabajo sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la organización. Si una empresa, digamos, tiene que implementar calidad y se va a implementar seguridad y salud en el trabajo, de alguna forma es un plus porque yo ya tengo trazada una hoja de ruta, yo ya sé mi organización qué objetivos tiene en el mediano, en el largo plazo, sé cuál es su misión, su visión, sé por dónde se quieren caminar y lo único que yo hago es pegar que los aspectos de seguridad y salud en el trabajo sean compatibles a esto que ya está creado. Cuando una organización no tiene seguridad y salud en el trabajo, perdón, no tiene implementado calidad, pues nosotros, si solamente se va a implementar seguridad y salud en el trabajo, debemos tener en cuenta de hacer también ese diagnóstico estratégico de la dirección, de crear ese aspecto de direccionamiento estratégico para alinear las políticas a ese direccionamiento estratégico de la organización. Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo y aprovechar las oportunidades de mejora. Entonces, cuando nos habla de eficaces nos quiere decir de que realmente presenten el resultado que se espera, ¿sí? Que los procesos que se determinen para hacer identificación de peligros y control de riesgos realmente sí cumplan con el objetivo que se espera. ¿Bien? O sea, no nos interesa aquí que las medidas salgan económicas, o sea, sí, evidentemente lo ideal es que sean eficientes también, pero nuestra primera premisa es que sean eficaces. Si tenemos que invertir un poco más, si tenemos que hacer, como les decía, de pronto demorar un poco algún proceso, o sea, si eso es necesario para lograr controlar un riesgo, bienvenido para el sistema. ¿Sí? El sistema, digamos, se basa en esa premisa. La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión para mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, así como el sistema de calidad se debe evaluar de forma continua, asimismo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo debe hacer. La integración del sistema de gestión en los procesos de negocio de la organización, es decir, que no sea un proceso aparte, sino que esté involucrado dentro de todos los aspectos de la organización. Y pues básicamente vamos a ver que es algo que se va dando de forma paulatina dentro de la organización porque en la medida en que nosotros avanzamos vamos a necesitar que almacén, compras, calidad, los procesos misionales, las actividades que se hagan en la empresa, todos, ¿sí? Hablemos un mismo idioma en seguridad y salud en el trabajo y tengamos en cuenta los requisitos que desde el área sean necesarios para poder generar una implementación adecuada de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo deben ser alineados a la política y tener en cuenta los peligros y los riesgos de la organización, los peligros, los riesgos y las oportunidades. Entonces aquí vamos a ver que precisamente por eso los objetivos de las organizaciones no son iguales. Cada organización genera sus objetivos. ¿Por qué? Porque van a estar alineados a sus propios peligros y riesgos. ¿Bien? Asimismo, los objetivos también deben ir alineados al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué otros requisitos? Algunos que se puede haber puesto la misma organización internamente o también pueden ser requisitos que un cliente le haya solicitado. Como por ejemplo, Ecopetrol, dentro de sus instructivos de trabajo,
determina algunos roles que la ley no exige, ¿sí? Como es el caso de que Ecopetrol internamente tenga su requerimiento de tener rescatista para actividades o tareas que se consideren de alto riesgo. La legislación no me exige eso, la legislación llega hasta el punto en que me dice que tenga personal formado para tal fin. Ese personal formado pueden ser brigadistas dentro de la organización, personas que tienen algún otro cargo dentro de la organización y se preparan como brigadistas. Sin embargo, Ecopetrol va más allá y tiene requisitos internos donde se compromete a, para este tipo de actividades, tener rescatista. ¿Sí? Entonces aquí nosotros pues también vamos a medir el grado de cumplimiento con esos requisitos adicionales que la organización pueda haber suscrito con clientes o internamente. El nivel de detalle, la complejidad, la extensidad de la información documentada y los recursos necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión de una organización dependen de factores tales como el alcance del sistema de gestión. ¿Sí? En el alcance, si nosotros vamos legalmente, pues el alcance me dice que tiene que darle alcance a todas las actividades de la organización, a todos los trabajadores independientemente la forma de contratación, a todas las sedes que tenga la organización. ¿Bien? Entonces, pues de ahí mismo la complejidad se va a basar. Si es una empresa que tiene varias sedes, si es una empresa que tenga mayor cantidad de procesos, que tenga que generar mayor documentación, pues todo eso va a hacer que el nivel de complejidad del sistema sea mayor frente a una empresa que de pronto tenga menor número de trabajadores, menor cantidad de procesos. Esto puede variar. ¿Bien? ¿Qué otra cosa puede hacer que varíe el sistema de gestión, el contexto de la organización? ¿Sí? Pues hablamos del número de trabajadores, el tamaño, la ubicación geográfica. Hay partes donde darle cumplimiento a requisitos legales se pone un poco más complejo y por lo tanto a nivel documental voy a tener que tener un mayor desgaste, voy a tener que tener mayor cantidad de presupuesto para poder dar cumplimiento. ¿Sí? La cultura, los requisitos legales y otros requisitos. La naturaleza de las actividades de la organización y los riesgos que se tengan asociados. Bueno, al igual que en el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se basa en el ciclo PHBA. Bien, en la etapa de planear, básicamente lo que se hace es determinar y evaluar los riesgos y las oportunidades que se tengan en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de establecer unos objetivos y definir los procesos necesarios para que se consigan los resultados, es decir, para que esos objetivos, para que las metas que se han puesto en esos objetivos se puedan llegar a cumplir. Y todo esto de acuerdo a la política, que es el compromiso que firma la organización frente a la seguridad y salud en el trabajo. En la etapa del hacer, que se implementan los procesos según lo planificado, en la etapa de verificación, donde se hace seguimiento y medición, y por último, en la etapa de acción, donde se toman acciones de mejora continua para el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Entonces, igual que en el sistema de gestión de calidad, nada varía. Tenemos el ciclo PHBA y el sistema basado en este ciclo. ¿Bien? En cuanto a la norma, que pues la estamos estudiando detalladamente, entonces nos dice que la norma ISO 45001 contiene requisitos que pueden utilizarse por una organización para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para evaluar la conformidad. Es decir, para que de acuerdo a esos requisitos que me guía la norma, puedo yo evaluar si estoy dándole cumplimiento a los aspectos necesarios para seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Una organización que desee demostrar la conformidad con este documento puede. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede hacer? Dice, realizar una autodeterminación y una autodeclaración o buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés en la organización, tales como clientes, o buscar la confirmación de su autodeclaración por parte de una organización externa o buscar la certificación y el registro de su sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo por parte de una organización externa. Entonces, igual que todos los demás normas ISO, me dice, usted la puede tomar como guía para implementar su sistema de gestión. Usted puede hacer una autodeclaración donde dice, yo implemento mis sistemas de gestión basados en ISO, tal, ¿sí? Lo estoy diciendo yo desde primera parte, yo soy el que digo que lo estoy cumpliendo. Puede que yo le diga a mis clientes y que mis clientes me auditen, me revisen y me dicen, oiga, sí, usted está implementando ISO, ¿sí? O puede que yo busque una organización externa,
que venga y me audite, me revise y al final me entregue una certificación y me diga sí. Una vez verificado, se le certifica que usted cuenta con ese sistema de gestión, ¿vale? Bueno, ya lo habíamos visto, cada vez que en la norma encontremos un debe, es un requisito, un debería, una recomendación y un puede, una posibilidad o capacidad. ¿Bien? El objeto y campo de aplicación de esta norma nos dice que es los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y proporcionar orientación para su uso, para permitir que las organizaciones proporcionen lugares de trabajo seguros y saludables. ¿Bien? Lo mismo que veíamos en el objetivo del sistema de gestión es su objeto y campo de aplicación. ¿Bien? Igual aquí también nos habla de que se busca mejorar de forma proactiva el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Hace un momento les decía que a veces pareciera como que la seguridad y salud del trabajo van en contravía de la productividad, por lo que al momento de hacer el aseguramiento de las tareas pareciese como si las demorara un poco más. Sin embargo, todo está desde la óptica que se mire, ¿sí? Porque si lo que nosotros lo vemos es desde el otro punto y si lo que nosotros vemos es que el hecho de que esas actividades se aseguren, independientemente de que tal vez se tarde un poco más o sea un poco o genere un costo adicional el tema de que esa actividad esté segura, lo que sí nos va a generar a largo plazo es menor riesgo de pérdida para la organización, ¿sí? Porque en caso de que se materialice algún riesgo de estos, podría incluso llegar a ser el fin de la organización, ¿sí? Entonces, el implementar sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, el velar por la seguridad de nuestros trabajadores, nos va a garantizar que una empresa incluso sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Que una empresa no vaya a terminar en un momento dado por la materialización de un riesgo. Es aplicable a cualquier tipo de organización. Quien la desee implementar, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, quien quiera implementarla puede tomar como base la norma ISO para hacer su implementación. ¿Listo? Bueno. En coherencia con la política de seguridad y salud en el trabajo, el sistema debe incluir unos resultados previstos, ¿sí? ¿Qué debe incluir? La mejora continua del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de requisitos legales y otros, y el logro de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, la política tiene que expresar, ¿sí? Estos compromisos. Es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo de actividades. Aunque el documento no tiene referencias normativas, porque pues estamos viendo que es una norma de estandarización internacional, es un estándar internacional, entonces pues no trae referencias normativas. Nosotros para Colombia pues sí vamos a tener más adelante que en cumplimiento de los requisitos legales, que es acá como lo veíamos en la anterior, que es acá una digamos, de las premisas que debe tener la política, ¿sí? En cumplimiento de esos requisitos legales, utilizamos también como referencia normativa el decreto 1072, su capítulo 6, que nos indica, ¿sí? Los aspectos que están contemplados legalmente para Colombia que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en cuanto a términos y definiciones, pues no los vamos a estudiar. Les recomiendo de pronto que ustedes le echen una reedita ya personal y particular. Muchos de los términos son términos que ya vimos en la normatividad ISO, cuando estudiamos la norma de calidad, perdón, la 9001. En el numeral número 4, la ISO me habla sobre el contexto de la organización y me habla en el numeral 4.1 de la comprensión de la organización y su contexto. Aquí me dice que la organización, así como en calidad, debe determinar aquellas cuestiones externas e internas que sean pertinentes para su propósito y que afecten su capacidad para alcanzar los resultados previstos en su sistema de gestión, ¿sí? Es decir, también es conveniente realizar un análisis, como un análisis DOFA, donde la organización identifica cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan llegar a incidir, ¿sí? En el cumplimiento de ese objetivo de alcanzar la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Qué puede a mí afectarme? Por ejemplo, a mí me puede afectar la seguridad y salud de los trabajadores, el que para mí puede ser una amenaza el que ahora se ubica cerca de mi organización unas instalaciones de, digámoslo, por ejemplo, de una entidad como la Fiscalía
la Procuraduría, una guarnición militar, un CAI, ¿sí? Eso es algo externo, pero me va a generar a mí unos riesgos públicos que debo tener presentes. Entonces son aspectos, ¿sí? Que pueden afectar mi capacidad para alcanzar los objetivos o los resultados previstos, y tengo que hacer ese análisis y tener en cuenta ese contexto. Asimismo, también me puede afectar ese contexto la misma situación económica que se vive. Eso me puede afectar a mí el grado de cumplimiento de mi sistema de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la situación económica no es adecuada a nivel general en el país, eso me va a afectar a mí como organización en la adquisición de los recursos que planteo llegar a tener, y asimismo pues no voy a tener con qué alimentar o con qué cumplir ese plan de trabajo que he establecido. Entonces aquí me dice, oiga, empresa, piense en qué aspectos externos e internos puedan llegar a afectar su capacidad para alcanzar los resultados previstos en su sistema. El numeral 4.2 me trae otro debe, donde me dice que la organización debe determinar, ¿sí?, las necesidades y expectativas de quienes. Entonces me dice, primero, de las otras partes interesadas, además de los trabajadores. Recuerden que cuando hablamos de calidad, hablamos que otras partes interesadas pueden ser comunidad, clientes, organismos de control como Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces aquí me dice, tenga en cuenta esas necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas. Las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos, ¿sí?, de los trabajadores y otras partes interesadas, y cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos. Entonces, miremos que aquí ya hay un segundo debe, donde me está diciendo debe identificar esas necesidades y expectativas, ¿sí? Debe identificarlas, debe establecer, digamos, que si si son o pueden llegar a convertirse en un requisito legal, y más adelante va a decirnos que las debemos gestionar. El numeral 4.3 me habla de la determinación del alcance del sistema de gestión. Entonces me dice que la organización, cuando establezca su alcance, debe considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. Es decir, si yo ya identifiqué qué me puede llegar a afectar de forma externa o interna, pues tengo que considerar cómo, ¿sí?, cómo eso puede afectar mi alcance frente al sistema de gestión. ¿Ven? Tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2, que hablamos sobre las necesidades y expectativas de trabajadores y partes interesadas. Tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificadas o realizadas. El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Es decir, así como veíamos en calidad, que nos dice, oiga, usted no solamente se debe preocupar por la calidad de los procesos que usted directamente presta, sino también de aquellos que usted está contratando, ¿sí?, que usted está tercerizando por medio de otras organizaciones. Aquí me está diciendo básicamente lo mismo, ¿sí? Que yo debo incluir aquellas actividades que no se realizan de pronto de forma directa por mi organización, pero donde yo tengo influencia y que pueden llegar a afectar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de mi organización. Bueno, acá me dice en el numeral 4.4 que se debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión. Y para ello me dice que debo incluir los procesos que sean necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento. ¿Cómo así sus interacciones? Sí, ¿sí? O sea, lo que nos está queriendo decir ahí es que no es que la seguridad y salud en el trabajo sea un proceso aparte, sino que es un proceso que tiene que quedar claramente definido cómo va a interactuar con los otros procesos y las otras actividades de la organización, para que en todo lo que se haga, la premisa sea hacerlo con seguridad y salud en el trabajo. ¿Ven que voy a hacer una compra? Pues tengo que tener en cuenta seguridad y salud en el trabajo. Que voy a contratar un servicio con una persona externa, pues tengo que tener en cuenta seguridad y salud en el trabajo. Que voy a contratar los exámenes ocupacionales de la organización, tengo que hacerlo pensando en la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? O sea, todos los aspectos, todo cómo se va a interrelacionar.
El liderazgo y participación de los trabajadores. Lo vamos a ver en el numeral número punto 5. El numeral 5.1 me dice que la organización debe demostrar el liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión. ¿Cómo se debe hacer? Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas. Entonces, aquí es interesante y miramos cómo se cruza con el decreto 1072. El decreto 1072 nos pide que todas las personas que tengan responsabilidades en el sistema de gestión deberían realizar una rendición de cuentas mínimo anual y que esa rendición de cuentas puede, no me dice que necesariamente tenga que ser por escrito, me dice que puede ser incluso oral, pero es importante que las personas que tienen responsabilidades en el sistema de gestión realicen rendición de cuentas. ¿Como quiénes? El responsable de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Si tengo, por ejemplo, exposición a alturas, el coordinador de alturas, el coordinador de la brigada de emergencias, el COPAS, el comité de convivencia laboral, ¿sí? O sea, todas estas personas que tienen unas responsabilidades directas sobre el sistema de gestión deben hacer rendición de cuentas, ¿listo? Y le estamos dando cumplimiento no solamente a la norma ISO, sino también al decreto 1072, ¿ok? Para demostrar ese liderazgo y compromiso también me dice que la empresa debe asegurarse de que se establezca la política y objetivos relacionados con seguridad y salud en el trabajo y que sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. Entonces nos está reiterando lo que ya habíamos visto anteriormente, que se asegure que se integren los requisitos en los procesos del negocio de la organización, ¿sí? También ya lo hemos aplicado, y que se asegure de que los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema estén disponibles, ¿ok? Entonces, mire que ahí me está diciendo eso, y pues, ¿cómo voy yo a demostrar eso? Teniendo las evidencias de que realmente sí se está tomando en cuenta la seguridad y salud en el trabajo en todos los quehaceres de la organización y que sí definió unos recursos, puede ser a través de un presupuesto y que ese presupuesto está firmado por la organización y que al final del ejercicio yo puedo sacar, digamos, un consolidado y determinar en qué medida ese presupuesto se gastó, ¿sí? Y si fue suficiente o para el año siguiente, de acuerdo a las actividades que queden pendientes o que se deban realizar, pues se pueda plantear un nuevo presupuesto, ¿bien? Comunicando la importancia de una gestión de la seguridad y salud del trabajo eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión, ¿sí? Es decir, nuestra organización, todos los trabajadores deben conocer cuál es la importancia de ese sistema de gestión y cómo le estamos dando cumplimiento al mismo. ¿Okay? Asegurarse de que el sistema de gestión alcance los resultados previstos, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir la eficacia del sistema y asegurando y promoviendo la mejora continua. ¿Okay? Esos son los aspectos que en cuanto a compromiso y liderazgo se deben asegurar. ¿Ve? Debe la empresa demostrar apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo aplicado en las áreas de responsabilidad. La persona, por ejemplo, la persona encargada de talento humano, tiene que ser apoyada por la dirección, tiene que la dirección haberle dado, ¿sí?, las herramientas necesarias para que en su área de responsabilidad pueda implementar lo que se requiere de seguridad y salud en el trabajo y que tenga ese apoyo pertinente, ¿sí? No que de pronto, como ve uno que a veces pasa en una organización, se identifica que el personal debe cualificarse, ¿sí? Y a veces la organización contesta, no, pero ahorita no hay plata. No, pero ¿y si le damos ese curso y la persona se me va? Eso dígale al trabajador que pague la mitad y nosotros pagamos la mitad, ¿sí? Uno ve que a veces pasan las organizaciones. Entonces, esto no demostraría el liderazgo y y la responsabilidad de la alta dirección frente a ese proceso, ¿sí? Entonces, no lo estaría apoyando ese proceso de talento humano. Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados del sistema, protegiendo a los trabajadores de represalias al informar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Algo muy importante, a veces los trabajadores no comunican los riesgos o el deterioro de equipos, o no comunican de pronto una forma diferente que ellos pueden identificar que se puede realizar un proceso, ¿sí? Porque pueden tener miedo a que al informar se generen represalias en su contra o que no se les informe sobre el resultado de esas observaciones que ellos han hecho, que no haya una retroalimentación. ¿Sí?
Entonces aquí me lo está dejando pues en claro para que la empresa sea consciente de ello y al implementar su sistema de gestión, vele por ello, asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores. Es supremamente importante la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un ítem de mucha importancia. Apoyando el establecimiento y funcionamiento de los comités de seguridad y salud. ¿Ve? Entonces, aunque el COPAS, por ejemplo, es un requisito netamente colombiano, la norma ISO, cuando una empresa lo aplique, ¿sí? Pensemos en una empresa de otro país, le está pidiendo básicamente que también tenga su comité de seguridad y salud. ¿Bien? Bueno. El numeral 5.2 me habla de la política. Entonces me dice acá, la alta dirección debe establecer, implementar, mantener una política que incluya compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Ahora acá interesante, esta política no es cortar y pegar, debe ser apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización, a la naturaleza específica de sus riesgos y a las oportunidades que pueda tener la organización en seguridad y salud en el trabajo. Debe servir como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Debe incluir el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales. Debe incluir el compromiso para eliminar los riesgos, los peligros y reducir los riesgos. ¿Bien? Son cosas que deben quedar escritas dentro de la política. Incluir un compromiso para la mejora continua del sistema e incluir un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Entonces miremos que la ISO 45001, si una empresa la implementa, va más allá en sus requerimientos de qué debe tener la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? O sea, aquí ya le da por lo menos un valor muy fuerte a la participación de los trabajadores, ¿sí? También le está dando un valor muy fuerte sobre sobre que la política sirva como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, ¿sí? Y pues que incluya todos los aspectos de la organización. ¿Bien? Bueno. ¿Qué otros requerimientos se necesitan de la política? Entonces, debe estar disponible como información documentada. Debe existir evidencia de que ha sido comunicada a la organización. Disponible a las partes interesadas según sea apropiado. Entonces, por ejemplo, así como la política de calidad publicada en su página web para que pueda ser consultada por clientes, para que pueda ser consultada por proveedores, para que pueda ser consultada por la comunidad, ¿sí? Que son sus partes interesadas, los accionistas, ¿bien? También debe ser pertinente y apropiada. ¿Para qué? Para el tamaño de la organización, la actividad económica, ¿sí? Los tipos de contratos que maneja, ¿bien? Bueno, el numeral 5.3 me habla sobre roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Y aquí básicamente me dice que la organización debe asegurarse que las responsabilidades en seguridad y salud del trabajo quedan asignadas a los roles que sea pertinente. ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos que en los descripción, los perfiles de cargo de cada una de las personas se meten las responsabilidades en seguridad y salud del trabajo que se determinan de acuerdo al cargo que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene un cargo de jefe inmediato va a tener más responsabilidades que un trabajador que no tiene personas a cargo. Pero asimismo, si este trabajador tiene, por ejemplo, funciones dentro del COPAS o es brigadista o es coordinador de alturas o cualquier otro rol dentro del sistema de gestión, pues esta persona va a tener asignadas esas responsabilidades deben haber sido asignadas de forma formal. ¿Sí? Es decir, debe quedar evidenciado de que han sido asignadas y comunicadas esas responsabilidades. El numeral 5.4 me habla de consulta y participación de los trabajadores y aquí me habla de que se tiene que tener, establecer, implementar y mantener los procesos para la consulta y participación de los trabajadores. Entonces, aquí es donde nosotros vemos de pronto, por ejemplo, todo el tema de autorreporte de condiciones inseguras, ¿sí? O sea, cómo yo establezco en mi organización que un trabajador pueda realizar ese proceso de participación de autorreporte de condiciones inseguras. Que si un trabajador quiere consultar, por ejemplo, un instructivo de trabajo, ¿cuál es el proceso que me garantiza que el trabajador pueda consultar estos aspectos? ¿Sí? Que si un trabajador tiene una duda de seguridad y salud en el trabajo, ¿con qué, o sea, cómo hace para resolverla? ¿Sí?
Si no, o sea, tiene que ser procesos que sean eficientes, que sean eficaces, ¿sí? Que en el tiempo se puedan ejecutar de una forma prioritaria. ¿Por qué? Porque un trabajador que tenga una duda sobre la seguridad de su actividad y de pronto la persona de seguridad en ese día no está, no se encuentra, no pasó por el área, entonces se va a quedar con la duda y va a realizar su trabajo con esa duda sobre el aseguramiento de su actividad, ¿sí? Entonces, por eso me dice que tiene que tenerlo establecido, cómo lo va a desarrollar, ¿sí? Y cómo garantiza que realmente las personas puedan llegar a consultar y participar de una manera eficaz en el sistema de gestión, ¿bien? Para ello, entonces me dice, la organización debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación, ¿sí? Hay un proceso que hacemos dentro de seguridad y salud del trabajo, que es, por ejemplo, la documentación inicial y la actualización eh, de nuestra matriz de peligros, ¿sí? Y esta me exige que tengan que tener la participación del trabajador. ¿Yo cómo demuestro que mis trabajadores participan de la actualización de esta evaluación de riesgos, ¿sí? ¿Cómo yo puedo evidenciar que mi trabajador sí ha participado, por ejemplo, de la identificación de peligros en su área de trabajo, de la comunicación de riesgos en actividades que no necesariamente sean de él, pero que se estén desarrollando y que las haya identificado? O sea, ¿cómo yo hago eso? ¿Sí? Proporcionar acceso oportuno a la información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no pueden eliminarse, ¿sí? ¿Qué obstáculos pueden haber o qué barreras pueden haber? Por ejemplo, que para poder participar, algunas empresas, pues en aras de la tecnología muy interesante y demás, definen, por ejemplo, formularios Google o códigos QR para que la persona pueda participar, pero, ¿sí? Pero puede existir obstáculos para la participación de pronto una persona que no tenga buen manejo de esta tecnología. Entonces, por eso me dice, determine qué obstáculos puede haber, qué barreras puede haber para la participación y minimícelas en caso de que no las pueda eliminar. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, yo doy esa opción, pero también tengo otro canal a través del cual se pueden comunicar, así sea simplemente manualito, ¿sí? En la hojita o formatico, manualito me lo puede también hacer saber y es completamente, digamos, oficial ese canal de formación, ¿sí? Bueno, a los trabajadores, ¿qué se les debe consultar? ¿Sí? Entonces dice, enfatizar que la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente, o sea, los trabajadores operativos, ¿qué les voy a necesitar? ¿Qué les voy a consultar? La determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, o sea, ellos como parte interesada, ¿qué necesidades y expectativas tienen sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Eh, el establecimiento de la política, o sea, ellos cómo ven la política de seguridad y salud del trabajo, o sea, no solamente comunicarla, sino también consultar a los trabajadores cómo ellos ven esa política, ¿sí? Y cómo, digamos, nosotros lo vemos en el decreto 1072, el decreto 1072 nos pide que la política sea socializada al COPAS, a todos los trabajadores y al COPAS, y que si el COPAS tiene alguna observación sobre la política, no lo haga saber a la alta dirección, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una forma como estoy consultando a los trabajadores, porque el COPAS son representantes de los trabajadores. Entonces, estoy consultando a los trabajadores sobre esa política, cómo ellos la ven, si consideran prudente, si la consideran completa, ¿sí? Bueno, la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización según sea aplicable. ¿Qué más le pregunto yo a los trabajadores? La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Es interesante que a veces trabajadores no directivos pueden darme soluciones, ¿sí? Sobre aspectos que tal vez no sé ni cómo puedo llegar a solucionar. Y ellos, que son los que están en el día a día en la actividad, pueden tener la solución. Y a veces soluciones muy económicas, ¿sí? A veces soluciones muy prácticas. Y nosotros a veces pensamos desde la alta dirección en cosas mucho más complejas y ellos tienen unas soluciones muy apropiadas, muy sencillas y por eso es importante consultar.
El establecimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograrlos. Entonces aquí también dice que debo consultarle sobre ello, ¿sí? Que debo consultarle sobre la determinación de controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas. ¿Bien? Todos estos son aspectos que se deben consultar a los trabajadores no directivos. O sea que yo debo garantizar que los trabajadores participen de estos procesos. La determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación. ¿Sí? La planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría, el aseguramiento de la mejora continua. ¿Sí? Bien, aquí también me dice que debe enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente, determinación de mecanismos para su consulta y participación, o sea, ellos mismos díganme sobre qué mecanismos les gustaría que se utilizara para esa participación. Eh, cómo ellos, digamos, van a participar del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades. Cómo ellos van a participar de la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos. ¿Dónde nosotros vemos esa participación de los trabajadores? Lo vemos en, por ejemplo, el análisis de riesgo y el permiso de trabajo. Ahí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el trabajador participa de la elaboración de este tipo de documentos, es consciente de los controles que se van a aplicar y si en un momento dado el trabajador identifica que hay una forma más adecuada de hacerlo, que puede ser más eficaz, pues lo propone en este momento y en este momento es que él participa de la determinación de esas acciones. La determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de formación. Entonces me dice que también consulte a trabajadores no directivos sobre esto. Muchas veces los trabajadores son más conscientes de qué tipo de formación es la que requieren para poder darle cumplimiento a las actividades que se les están asignando, ¿sí? Entonces me dice permanentemente consúlteles a los trabajadores. La determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo. ¿Bien? La determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces, la investigación de los incidentes y no conformidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo garantizo la participación de los trabajadores? Entonces, vuelve y juega. Dentro del equipo investigador tenemos miembro del COPAS. Bien, y así participan nuestros trabajadores de la investigación de estos incidentes. De igual manera, yo puedo establecer, dependiendo del tipo de incidente, puedo invitar a más personas a la investigación, a las personas que yo considere pertinentes o necesarias para el desarrollo de la misma. Y así garantizo la participación de los trabajadores. Bueno, el numeral número 6 me habla sobre acciones para abordar riesgos y oportunidades. Acá me dice, al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el numeral 4.1 que habla sobre contexto, los requisitos de las partes interesadas, 4.2, y el alcance del sistema que está en el numeral 4.3, ¿sí? Cuando voy a planificar. Entonces aquí me dice, en esa planificación se debe determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos, que me sirva para prevenir o reducir los efectos no deseados y para lograr la mejora continua. Al determinar esos riesgos y oportunidades para el sistema de gestión, me dice, tenga en cuenta los peligros, tenga en cuenta los riesgos para seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. ¿Ve? Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo, tenga en cuenta si usted tiene identificados peligros que pueden ser ambientales, que pueden ser de calidad, que pueden ser, digamos, para pérdida económica en el negocio, todo este tipo de cosas, si usted los logra identificar, también relaciónelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma van a incidir sobre la seguridad y la salud de los trabajadores. Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades que se puedan llegar a identificar, los requisitos legales y otros requisitos. El numeral 6.12 me habla sobre identificación de peligros y valoración de riesgos. Aquí básicamente me está diciendo que la organización debe tener procesos de identificación continua y proactiva de peligros. ¿Cómo se hace? Entonces aquí me dice, ok, estos procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a factores psicosociales, incluyendo aspectos como acoso, ¿sí? Desconexión laboral, bullying, intimidación, liderazgo y cultura de la organización. Es decir, cómo yo identifico estos peligros psicosociales, cómo yo identifico dentro de mis actividades
y situaciones rutinarias y no rutinarias. ¿Qué es rutinario? Rutinario es que hace parte de mi proceso y que lo hago con una relativa frecuencia. ¿Y qué es aquello no rutinario? Que no hace parte de mi proceso directo. Entonces, por ejemplo, mi organización es una organización que, vamos a decirlo, que presta asesorías contables, ¿sí? Entonces, ¿qué es rutinario para para esta empresa de asesorías culpables? De pronto desplazarse a las áreas a las sedes donde están sus empresas afiliadas o sus clientes. De pronto, pues, el tema del manejo de videoterminales, el tema de riesgo psicolaboral por la carga de trabajo, por la responsabilidad, eso será lo rutinario. Pero ¿qué será no rutinario? Por ejemplo, el arreglo del aire acondicionado de la organización. Eso es algo que no hace parte de su proceso propio, ¿sí? En este caso, donde se tengan en cuenta actividades no rutinarias y rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas de trabajo, el diseño de los productos y servicios, la investigación, el desarrollo de ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición. Es decir, me está diciendo que tenga en cuenta los peligros que se generen, cualquiera que sean de índole de índole de riesgos higiénicos o de índole de riesgos de seguridad y los que se presenten en absolutamente todos los procesos que desarrolla la empresa. Me dice, desde el proceso o desde la etapa de diseño de productos, ¿sí? Hasta la prestación de servicios, mantenimiento, hasta ese momento, o sea, todo lo que haga la organización tenga en cuenta todo esto en la identificación de peligro. Los factores humanos, es decir, que identifique aquellos peligros que son generados directamente por el ser humano, ¿sí? Aquellos que se generan por actos inseguros, ¿sí? Por omisiones o por acciones que el ser humano es el que toma la decisión. Que tenga en cuenta cómo se realiza el trabajo. Que tenga en cuenta en esta identificación de peligro los incidentes pasados, pertinentes internos o externos, es decir, los que le han ocurrido a la organización propiamente o aquellos que han ocurrido en otras organizaciones que tienen actividades similares, ¿sí? Las situaciones de emergencia potenciales, es decir, las que no han ocurrido, pero que identifico que podrían llegar a ocurrir. Las personas, incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores contratistas, visitantes y otras personas. Entonces, aquí me está diciendo, tenga en cuenta no solo sus trabajadores, sino todos aquellos que de alguna manera le presten servicios a la organización. ¿Bien? Aquellas en las inmediaciones del lugar que puedan verse afectadas por las actividades de la organización. Entonces, mire que va más allá, porque me dice también identifique los peligros y riesgos que puedan llegar a afectar a personas no solo de su organización, sino a personas de pronto de la comunidad o terceros que se puedan ver afectados por los riesgos que usted genera dentro de su organización. Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los trabajadores de la electrificadora, todas las áreas donde los trabajadores desarrollan actividad no están bajo su control, porque muchas veces los clientes tienen sus propias subestaciones eléctricas y ellos tienen que dirigirse e ingresar a las instalaciones de sus clientes. Entonces, aquí me dice, identifique los peligros que pueden llegar a tener estos trabajadores que no están dentro de su organización. Otro ejemplo sería las mercaderistas, ¿sí? Las mercaderistas van visitando diferentes locales, diferentes locales, diferentes supermercados. Entonces, en este momento también se tiene que tener en cuenta los riesgos que ellos tienen en estos desplazamientos y aquellos que se pueden encontrar cuando están en determinado supermercado donde están prestando sus servicios. Bien, entonces aquí me dice, tenga en cuenta todo esto cuando esté identificando los peligros. Otras cuestiones que usted debe tener en cuenta cuando hace la identificación de peligros, el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, los equipos, los procedimientos operativos, la organización del trabajo. O sea, organización del trabajo me habla de los turnos que tenga la organización, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué riesgos me genera eso? Incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar donde está ubicada la empresa, causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización. Entonces, lo que les decía, los riesgos
perdón, que yo como organización puedo llegar a generar y que pueden afectar incluso a terceros. Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar, es decir, que yo tenga en cuenta aquellas que yo pongo el riesgo y aquellas en que el riesgo no es mío, pero igual lo tengo que asumir. Ejemplo, el hecho de que para poder entrar a su organización tenemos que pasar una avenida que es de alto flujo vehicular, ¿sí? Eso es una situación que yo no controlo. Es un riesgo que está ahí, pero me dicen, téngalo en cuenta dentro de su identificación de peligros. O, por ejemplo, yo en mi organización produzco, por ejemplo, cilindros de alta presión, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a generarle peligro a las personas o a instalaciones que están ubicadas a mi alrededor. O sea, tenga en cuenta también esos peligros que usted genera, lo que me está diciendo en estos dos numerales. ¿Qué más debe tener en cuenta cuando haga identificación de peligro? Los cambios reales o propuestos de la organización en operaciones, procesos, actividades y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ven? Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. Es decir, por ejemplo, más adelante sale una nueva información donde nos dice que se ha encontrado que determinado producto tiene toxicidad, ¿sí? O que se ha identificado que una nueva enfermedad laboral causada en una actividad económica X. Entonces, esos son cambios sobre la información de los peligros, donde nos está diciendo ya este peligro evolucionado puede llegar a generar esto o se ha identificado un nuevo peligro, ¿sí? Entonces, tener en cuenta sobre estos cambios en la identificación de peligros. Ahora, el numeral 6.122, que va muy de la mano, me habla sobre la evaluación de los riesgos y otros riesgos de seguridad en el trabajo y otros riesgos. Entonces aquí me dice, la empresa tiene que implementar y mantener procesos para evaluar los riesgos a partir de los peligros identificados. Entonces una cosa fue que yo ya identifiqué los peligros teniendo en cuenta todos los aspectos antes mencionados. Ahora en este punto me dice, evalúe los riesgos. Para ello me dice, primero tenga en cuenta la eficacia de los controles existentes, ¿sí? Y luego determine y evalúe otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema. O sea, basado en esos peligros que yo identifiqué, ¿qué riesgos pueden haber? O sea, ¿qué probabilidad hay de que se materialice? Las metodologías que utilice para hacer la evaluación de riesgos deben definirse respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo para asegurarse que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir que sean proactivas y no reactivas? O sea, quiere decir que cuando yo aplico, ¿sí?, esa evaluación de riesgos y cuando yo determino los controles, esos controles obedezcan a la jerarquía de controles, donde yo primero voy a apuntar a eliminar el peligro, ¿sí?, a sustituir el peligro, aplicar controles de ingeniería, aplicar controles administrativos y por último, entrega de EPPs, ¿sí? Asimismo me dice que las utilice de un modo sistemático, es decir, que esa evaluación de riesgos no solamente se haga una vez en la vida y se deje allá muerta, sino que se garantice que esa evaluación de riesgos se haga de forma, digamos, oportuna frente a las actividades a desarrollar. Es aquí donde la organización muchas veces determina la actividad de realizar el análisis de riesgo previo a la ejecución de actividades, ¿sí? Una muy buena práctica es hacer este análisis de riesgos para actividades que no son rutinarias y mantener mi matriz de actividades rutinarias actualizada frente a los cambios que se puedan llegar a presentar dentro de la organización. ¿Bien? Bueno, el numeral 6123 me habla sobre evaluación de oportunidades y otras oportunidades. O sea, de seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades que no tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces me dice que la organización debe tener procesos para evaluar esas oportunidades que permitan mejorar el desempeño de la organización y teniendo en cuenta los cambios planificados y las políticas, sus procesos o actividades. ¿Ve? Entonces, ¿qué oportunidades buscamos acá? Aquellas que me permitan adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente a los trabajadores, ¿sí? Un principio de ergonomía es ese. Lo que se adapta es el trabajo a la persona, no la persona al trabajo, ¿sí? Alguna vez tuve que investigar un accidente de de un trabajador que se cayó de una silla y se cayó de esa sillita, de ese butaquito, porque lo había colocado para acceder un poco más alto a el área donde iba a laborar, ¿sí? Y pues jocosamente uno de los
líderes de la empresa decía, pues entonces contratemos gente más alta, porque la gente muy bajita se nos está accidentando. Entonces, pues esa no es la respuesta. A nivel de ergonomía, nosotros lo que tenemos es que buscar cómo hacemos que el trabajo se adapte a las personas, a sus características individuales. Oportunidades que también nos permitan eliminar peligros y reducir riesgos. ¿Sí? Estas son, digamos, un proceso que me permite identificar estos aspectos. Otras oportunidades para mejorar